Hablar de república es hablar de solidaridad, es hablar de soberanía popular, es hablar de justicia social, de participación de la ciudadanía. Hablar de república es hablar de coeducación, de redistribución de la riqueza, pero es hablar también de igualdad. Y lo más importante de este momento histórico es que fue el momento, que ha sido el momento histórico, incluso ahora durante el siglo XXI, donde las mujeres hemos gozado de mayores derechos y de mayores reconocimientos, de mayor avance legal. Y la verdad es que contrasta un poco con el momento que estamos viviendo en estos momentos. Se vive un paisaje, se vive una atmósfera justamente de lo contrario, de desigualdad, de desempleo, de pobreza, de injusticia, de hastío de la gente, de desasosiego, de tristeza, de violencia. Pero desde Esquerra Unida del País Valencià entendemos que esa indignación que tenemos todas y todos, de alguna forma hay que revertirla en rebeldía democrática. Y esa rebeldía democrática pasa por construir un nuevo país que tenga memoria histórica. Porque la memoria histórica es lo que nos va a permitir detectar y conocer cuáles han sido los momentos de mayor igualdad o los momentos de mayor desigualdad en nuestro país a lo largo de nuestra historia. La memoria histórica además nos va a permitir no repetir esos errores, nos va a permitir que las sujetas históricas que históricamente, siglo tras siglo, hemos sido invisibilizadas, silenciadas, podamos tener la presencia, el reconocimiento, la visibilización que nos corresponde como 50% de la ciudadanía. Para saber y conocer realmente el impacto real que tuvo la Segunda República en las vidas del conjunto de la ciudadanía y sobre todo de las mujeres, es importante conocer y analizar un poco cuál era su contexto social y político previo, ¿no? Es importante que sepamos que durante el siglo XIX, como los siglos anteriores, y hasta principios de la década de los 20, hasta 1910, que empezaron a haber las primeras regulaciones legales de reconocimiento a las mujeres para que, por ejemplo, pudieran acceder a la educación, algo tan sensato, ¿no?, para una sociedad democrática, para una sociedad igualitaria, para una sociedad donde se pueda convivir con justicia, con alegría y con respeto entre sexos. Algo tan sencillo como eso, en nuestro país tuvo reconocimiento legal, por ejemplo, a nivel de enseñanzas medias, en 1910. Al año siguiente, en 1911, se reguló jurídicamente que las mujeres además pudiéramos acceder a la universidad. Justamente en ese contexto social y político, las mujeres entonces solo estábamos en la universidad un 5%. Y en el ámbito de las enseñanzas medias teníamos una representación de un 14%. Además de los altos índices de pobreza y de analfabetismo que ya Ofelia ha compartido con nosotras, desde luego está el tema de la representación pública, ¿no?, y política. Las mujeres, si no teníamos acceso al ámbito público y al ámbito político, era debido a la división sexual del trabajo, que siempre se nos ha asignado a las mujeres un rol determinado de mujeres cuidadoras, de mujeres responsables del cuidado y del mantenimiento de los compañeros, de la familia, de los hijos, de las hijas, de las personas mayores, etcétera, ¿no? Y en este sentido es bueno saber que el momento histórico en el que se vivía previamente al surgimiento y al desarrollo de la Segunda República Española era un contexto androcéntrico, patriarcal, muy arraigado, donde ser mujer era igual a ser un ser inferior. El imaginario colectivo tenía presente y convivía pensando que las mujeres éramos un ser inferior a los hombres y que por eso nuestro único rol era ser madres, parir, ¿no?, y cuidar. Por eso se nos negó el ámbito público. Pero cuando vino la Primera Guerra Mundial, por cierto diseñada por compañeros,
las mujeres necesitaban mano de obra en el ámbito de las empresas, de la fábrica, en el ámbito productivo. Y ahí empezó, a partir del año 1914, la primera incorporación importante de las mujeres al ámbito público, al ámbito del trabajo. Pero se hizo por esa razón, porque los hombres se encontraban en combate, ¿no?, en la mayoría de los países. En este momento de entreguerras, las mujeres se incorporan al ámbito de las fábricas y se incorporan al ámbito incluso de la gestión, ¿no?, de los escenarios públicos. Por ejemplo, en 1918 se permite que las mujeres pudieran empezar a formar parte del cuerpo funcionariado del país. Eso sí, con categoría de auxiliares. Por lo tanto, este contexto es importante tenerlo, ¿no? Si recordamos memoria histórica para hablar de un momento histórico, siempre es importante una pincelada histórica, como comentaba la compañera Carmen. Y bueno, fundamentalmente, ¿qué supuso la Segunda República para las mujeres? Pues a las 2 semanas de proclamarse el gobierno provisional, en 1931, del 14 de abril, la primera medida legislativa que se adoptó fue una modificación legislativa de las leyes electorales, ¿no? Y se bajó, por ejemplo, que las personas que pudieran votar a partir de 23 años, hasta entonces el límite era 25 años, y se reconoció que las mujeres fueran ya sujetas pasivas, es decir, que se las pudiera elegir, pero aún no podían votar. Y efectivamente, luego vino todo lo que supuso el debate, ¿no?, entre Margarita Nelken, por un lado, junto con Victoria Kent, que defendían desde la posición del Partido Radical Socialista, la coalición que hubo en el primer bienio de la República, defendían contra Clara Campoamor si las mujeres debían de votar o no debían de votar. Y el argumento, compañeros y compañeras, es el que se da siempre históricamente cuando se habla de avanzar en materia de igualdad. ¿Era oportuno que las mujeres pudieran votar cuando desde el sector conservador de la política e incluso desde el sector de la izquierda transformadora y revolucionaria planteaban que las mujeres tenían mucha influencia y mucho impacto por parte de la Iglesia Católica y que por tanto su voto iba a estar orientado a la derecha? Este era el debate que siempre se repite, ¿no? Hay a veces, en otros momentos históricos, que el argumento es otro. Las mujeres no participan porque no quieren, nos cuesta incorporarlas a las listas de nuestras convocatorias políticas electorales porque no están, porque no quieren, etc., ¿no? En vez de repensar por qué las mujeres no están siendo seducidas por espacios políticos, ¿no?, espacios donde se decide, se construye democracia y se construye ciudadanía, en vez de repensar qué estamos haciendo mal para que no haya una participación igualitaria, porque por aquellos tiempos de la República el censo de la población era que las mujeres eran 12.010.000 y que los hombres eran 11 millones de personas, siendo por tanto ya el 51% que éramos, ¿no? ¿Por qué siempre pasa, como pasa en estos momentos, que existe una infrarrepresentación, que existe una dificultad más grande para que las mujeres nos incorporemos en forma de equidad y de igualdad con los compañeros en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito de las decisiones, en el ámbito de la democracia? Y bueno, esta es una reflexión importante que todas y todos debemos hacer. El resultado final, después de ese debate, efectivamente fue que ganó la posición, afortunadamente, Clara Campoamor, con 161 votos a favor, donde hubieron votos a favor por parte de los partidos de derechas, estos porque pensaban y sostenían la idea que he comentado anterior, ¿no?, que las mujeres iban a votar a la derecha, y por parte de la izquierda hubieron compañeros y compañeras que sí que votaron, compañeros, ¿no?, porque entonces había una ínfima representación aún en el arco parlamentario de la República, que votaron a favor. En contra hubieron
121 votos. De nuevo, gente de derechas y gente de izquierdas. Pues bien, estudios, análisis posteriores han dejado claro que era una falacia eso de que las mujeres votaran mayoritariamente de forma conservadora. Y esto es algo importante que nos debe de hacer reflexionar cuando a día de hoy, en el siglo XXI, donde supuestamente estamos en una democracia, ¿no?, donde las sociedades modernas nos han pintado que andamos hacia el progreso de la humanidad, que hemos avanzado mucho, ¿no?, que en un momento determinado, en poquitos segundos, nanosegundos, según la tecnología, podemos conectarnos de una parte del mundo a otra parte del mundo, en momentos donde hemos pisado la luna, donde hemos hecho avances muy importantes, las mujeres seguimos, siglo tras siglo, en una situación de infrarrepresentación. Cualquier organización, sea política, sea social, sea sindical, sea de la que sea, cualquier persona que quiera transformar el mundo debe tener muy claro que la primera desigualdad, tal y como señalaron en su día ya Engels y Marx, aunque luego Marx no lo desarrollará mucho, fue la de la división sexual del trabajo. Como el sistema capitalista en su día se construyó y abrazó, junto con el patriarcado, un sistema desigualitario. Y esto es la construcción luego que se hicieron de los estados del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las propias leyes ya se hacían desde esa división sexual del trabajo. Pero bueno, volviendo al momento histórico que estamos repensando y reflexionando, lo bonito de la Segunda República es que no ha habido nunca ningún momento político, ningún momento histórico donde legalmente, en un corto periodo de tiempo, las mujeres, lo que se dice normativamente, avanzamos con pasos de gigante, ¿no? De hecho, os he recogido las medidas más importantes de todo lo que se hizo durante los primeros bienios de la República, compartir algunos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución del 31, de diciembre del 31, reconocía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, reconocía el derecho al voto ya femenino, el derecho a que las mujeres pudieran ser elegidas como cargos públicos, el reconocimiento del matrimonio civil y la igualdad de los cónyuges, que pudieran ser tutoras de los menores, de sus hijos y de sus hijas, de las personas en situación de diversidad funcional, de lo que es conocido por incapacidad, que además pudieran conservar la nacionalidad, aunque ésta fuera distinta a la de su marido, que pudieran gestionar sus propios ingresos, porque en el momento histórico anterior a la Segunda República, las mujeres tenían, en la carta de maestras que veréis por ahí, tenían prohibido desde beber cerveza hasta poder gestionar, las poquísimas mujeres que trabajaban en el ámbito productivo, sus propios ingresos, ¿no? Si hacemos un repaso histórico de nuestra historia más cercana, es terrible, ¿no?, la cantidad de medidas de prohibición y de absoluta infantilización que se hacía de las mujeres, ¿no? Y bueno, han comentado las compañeras el tema de la ley de divorcio, el tema de la ley de aborto, mucho más progresista que la ley de plazos actuales que nos han estado vendiendo durante estos años, supuestamente, ¿no?, de un gobierno progresista en materia de igualdad. Pues en la República la ley del divorcio y la ley del aborto era una ley mucho más feminista, mucho más de reconocimiento de derechos humanos para las mujeres. Bueno, se abolió la prostitución, ¿no?, una medida importante. Antes estaba regularizada, tiempos antes de la Segunda República. Se regularizó el derecho de asociación y de sindicación para las mujeres, que no es ninguna tontería, porque a nosotras, a día de hoy, en el ámbito educativo, nos siguen vendiendo, ¿no?, que la Comuna de París, que la Revolución Francesa, que Rousseau, que fueron hitos históricos muy importantes de avance para la humanidad, pero se les olvida que en esos momentos de Revolución Francesa a las mujeres no se nos dejaba asociarnos, que a las mujeres no se nos dejaba estudiar,
que a las mujeres no podíamos participar en el ámbito político y social, ¿no? Para que veamos, ¿no?, la perspectiva androcéntrica y la importancia de esa memoria histórica que es necesaria para que todas y todos podamos construir y avanzar en una sociedad distinta. Y voy terminando. Algún ejemplo más, pero lo importante es que en ese momento donde un gobierno de izquierdas, de verdad, está intentando impulsar la igualdad entre sexos, ¿no?, a base de leyes, la respuesta de las mujeres, y esto también es muy bonito, con lo que nos tenemos que quedar, no es la de quedarse en su estatus de infantilización, sino que justamente ahí estaban las mujeres organizadas, por ejemplo, con la Pasionaria, ¿no?, en la Asociación de Mujeres Antifascistas, y a pie de guerra en el año 36. Como milicianas estaban ahí en primera línea de batalla hasta que los compañeros, alguna película lo ha retratado muy bien, ¿no?, las mandaban a la retaguardia. A la retaguardia para que de nuevo se hicieran cargo, ¿no?, de lo que era la organización económica, política y social, porque los compañeros estaban en la guerra. Desde luego que nuestros parámetros de igualdad no es que las mujeres podamos batallar en guerras, ¿no? Nosotras, desde Esquerra Unida del País Valencià, entendemos que hay que imaginar una sociedad donde no hayan guerras y no vayan ni las mujeres ni los hombres. Pero bueno, es importante hacer hincapié en que las mujeres dieron un paso adelante y tuvieron una participación muy muy importante en todos los ámbitos enseguida que se les permitió, ¿no? Y yo creo que eso es digno de reconocer de nuestras antecesoras, porque esto es lo que a las generaciones posteriores nos animan, ¿no?, a seguir caminando y a intentar abrazar el feminismo, que entendemos que es una postura ética y política de avance y de justicia y de igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, termino. Algún ejemplo más. Por ejemplo, la Pasionaria. La Pasionaria tiene alguna anécdota muy chula, que es en un pueblo organizó a las mujeres que estaban formando parte de la Asociación de Mujeres Antifascistas y les dijo, compañeras, camaradas, vámonos al bar, vámonos a las tabernas, que estamos cansadas ya y agotadas de que nuestros compañeros estén en la taberna, que vengan borrachos a casa y que vengan sin ningún duro. Vamos a hablar con ellos y a decirles que no, que tienen que venir a casa, que tienen que ser corresponsables, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son detalles bonitos, ¿no?, de la Pasionaria. Tenemos muchos momentos históricos como buena oradora y como buena política, pero esos matices a veces la gente no los conoce, ¿no?, porque de nuevo han sido invisibilizados o no se les ha dado la importancia que realmente tienen. Y bueno, termino. Yo creo que en momentos de máxima violencia estructural, de máximo crisis del régimen que estamos viviendo, cualquier persona que quiera avanzar hacia un mundo digno no puede olvidarse de las mujeres, porque todas y todos tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos hijas, tenemos compañeras, y nos hacemos un flaco favor si nos olvidamos en nuestras reivindicaciones y en nuestra lucha la importancia que tiene que estemos codo a codo en la calle y que podamos además ser muchas más en la calle, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un placer estar hoy aquí. Creo que este acto es muy acertado y muy oportuno por el momento actual, no solo para denunciar la situación que estamos viviendo, sino para ver qué respuesta le damos, ¿no? Y en este sentido, especialmente, compartirlo con Carmen y con Ofelia, con las que, aparte de compartir militancia sindical, militancia política, pues me ha unido en los espacios del movimiento feminista. Para mí son grandes referentes en la lucha, saben lo que es trabajar con sororidad, saben lo que es sumar y saben lo que es poner el granito para que un mundo tan necesario como oportuno sea posible. Muchas gracias. Muy bien.
nuevamente dar las gracias a todas y a todos, y como no, pues a Carmen, Ofelia y Rosana, reiterar nuevamente y dar las gracias por vuestra presencia. Política de ciudad. Vale, arriba también hay exposición, ¿vale?